Bien, amigos, tal y como anunciamos, tenemos el placer de recibir en nuestro espacio estelar a Luis Abinader, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a compartir el cafecito con él. Muy buenos días. Gracias, Uchi. Gracias, Amelia. Gracias por invitarnos. Bueno, hay varios temas, pero vamos a comenzar por lo que más preocupa a la sociedad dominicana hoy día, que es la justicia dependiente que produce, muchas gracias, que produce la impunidad. Siendo este un problema que está sacando gente a la calle a caminar para reclamar esa justicia independiente, como que brillan por su ausencia las propuestas de la oposición sobre este tema. Si tú llegaras a ganar la presidencia, ¿tienes un plan para devolverle la independencia a la justicia? Pero yo no creo que brillan, eso quiero corregirte, Uchi. Nosotros hemos hecho propuestas muy firmes, como nunca antes ningún candidato la había hecho. Y la habíamos mencionado en la campaña anterior, y después en noviembre, en el cual tú estuviste invitado, no pudiste ir, hicimos una propuesta de institucionalidad y lucha contra la corrupción, en la que fueron la mayoría de los comunicadores del país. Y después repetimos esa misma propuesta en Santiago hace apenas un mes y medio. O sea, nosotros no solamente tenemos un plan, nosotros estamos conscientes de que aquí no hay una justicia. Aquí hay una justicia que depende del poder político. La justicia de hoy, nosotros lo hemos dicho y lo repetimos y lo reiteramos, depende del poder político, depende del PLD. Aquí va preso el que quiera el gobierno del PLD. Y el procurador es un miembro del Comité Central del PLD, Uchi. Eso desde ahí empieza ya el mal. Y ese procurador depende de lo que le digan sus superiores. ¿Quién es que nombra al procurador, Uchi? El presidente. Entonces, pero entonces esa es la situación. Pero el problema no se circunscribe al procurador. No. Los jueces de la Suprema, la Cámara de Cuentas. Yo estoy mencionando ya en este caso el procurador, porque sí tiene que ver en el procurador, parte del procurador, en gran parte la impunidad reinante que hay en la República Dominicana. Pero yo quiero decirte lo que es nuestra propuesta, porque aquí todo el mundo sabe. Vamos a ver propuestas. Aquí todo el mundo sabe que esta justicia es dependiente del poder político. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer para controlar la corrupción y también principalmente la impunidad? En los casos de corrupción, tú mencionabas el caso de la ONSA. Entonces aquí tiene que haber una tragedia, un hecho de sangre para descubrir los casos de corrupción, como fue el caso de la ONSA, como fue el caso de la UISOE, como fue el caso del CEA. Hechos de sangre son los que han determinado que se investigue. Lo del CEA no se ha resuelto. Bueno, pero estoy mencionando que fueron hechos de sangre. Y los casos internacionales grandes, especialmente el más escandaloso de todo, que el caso de Brecht, fue por una denuncia internacional, no fue por un tema dominicano. Como Embraer. Entonces, ¿qué te quiere decir aquí? Que los organismos de control, entiéndase, la Contraloría General de la República, que es el organismo interno del Poder Ejecutivo, y la Cámara de Cuentas, que es supuestamente el organismo externo, que no es externo nada, porque aquí lo nombró, debido a su mayoría congresual, lo nombró el Poder Ejecutivo. Y la Cámara de Cuentas, además de que no le están dando los recursos, imagínate, el caso más importante del país de corrupción, la Cámara de Cuentas dijo que no tenía recursos para investigarlo, que es el caso de Brecht. Sí, que lo único que hace, imagínense ustedes, lo único que hace la Cámara de Cuentas es auditoría. Claro. Entonces, sí, ¿cuál no fue la la puede propuesta hacer de nosotros? La propuesta de nosotros, en el caso ya de la dirección como presidente de la República, yo ordenaría auditorías semestrales, Uchi, semestrales de todos los organismos, y eso está en la propuesta que yo se la voy a enviar a ustedes. ¿De qué? De todos los organismos, de todas las instituciones públicas. Pero no se supone que eso es lo que hace o debería hacer la Cámara de Cuentas de manera recurrente. La Contraloría es el organismo interno, Amelia. Pero o sea, cuando depende, te dice auditoría... Pero déjame explicarte. O sea, el presidente puede ordenar a la Contraloría. De hecho, no puede hacerlo en la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas tiene que presentar una propuesta de auditoría. Yo digo, desde la presidencia, yo ordenaría auditoría semestral de todos los organismos. Todo lo que hemos trabajado en empresas e instituciones sabemos que cuando tú tienes un auditor andando por ahí, la gente está temerosa. Y auditoría rotativa, no vamos a poner el mismo equipo a hacerlo.
constantemente, además de un equipo rotativo de auditoría en cada institución pública. Eso me refiero a la Contraloría. En el caso de la Cámara de Cuentas, voy a dar aquí como primicia que como parte de esa propuesta que hicimos, nosotros vamos a llevar una propuesta para modificar la ley de Cámara de Cuentas, en la cual obliga a que tenga que auditar anualmente todas las instituciones públicas. Lo que dice lo que actualmente dice es, y es una parte un poco subjetiva, habla sobre el presupuesto nacional, que es un informe sobre el presupuesto nacional y una auditoría, pero no una auditoría de las instituciones públicas obligatorio anual. Y nosotros estamos proponiendo, y la vamos a llevar en los próximos días, para modificar la ley de Cámara de Cuentas para que sea obligatorio hacer esa auditoría y publicarla de todas las instituciones públicas. Ahora, Uchi, ¿qué pasa también? No es solamente el problema aquí de impunidad, no solamente es a través de la dirección que le dan y el control político, es que incluso hasta le están dando, según la ley, deberían de darle un 0.66% de los ingresos tributarios a la Cámara de Cuentas y le están dando la mitad. O sea que desde también con el control de los fondos, Amelia, si le dan la mitad de los fondos, aún quisiera hacer un buen trabajo, que tengo mis dudas que esa Cámara de Cuentas de ahora quiera hacer ningún trabajo. Tengo mis dudas. Dudas, dice que no puede auditar a las obras de Odebrecht. No, bueno, imagínate. Ahora, lo que tú estás diciendo es que... eso en cuanto a la parte de control. Le proveería los fondos por supuesto, para que haga toda esa claro, una Cámara de Cuentas de gente honorable de este país. Una Cámara de Cuentas de personas que todo el mundo los respete en la República Dominicana. Pero que sean del PRM. Pero imposible. ¿Por qué pueden ser? No te lo pregunto para saber hasta dónde tú te comprometes, ¿verdad? Pero de ninguna manera. Pero ahí voy en la otra parte. Eso es la parte de control. Un poco resumido, yo le voy a enviar toda nuestra propuesta. En cuanto a la parte de sanción, tiene que haber un ministerio público independiente, que el procurador no lo nombre el Poder Ejecutivo. Y eso significa una modificación constitucional, Amelia. Y eso hay que hacerlo. Ahora, de nosotros llegar a la presidencia, como esperamos hacerlo, para hacer cambios radicales en este país, desde el primer día vamos a nombrar un procurador independiente políticamente. Y aquí lo están grabando y tú lo estás escribiendo para que lo sepas. Un procurador independiente en la República Dominicana, que no tenga que ver y que no sea miembro de ningún partido político. Para que, oye, porque déjame decirte una cosa, el caso de la corrupción en este país, y por eso que aquí lo que hay que... ¿Tú sabes cuál es el problema de la República Dominicana? No es decir los problemas, que aquí todo el mundo sabe, casi el 90% sabe que en la administración pública hay corrupción. ¿Tú has visto las encuestas? No, el 98% según Galo. Entonces, es decir, que hasta los miembros del partido de gobierno. Claro. Aquí hay ahora, mucha corrupción. aquí lo que la gente tiene que creer en una propuesta diferente, que la gente piense que el que va al gobierno va a hacer las cosas diferentes. Eso es lo que hay que convencer a la población. Mucha gente me dice que hay que hacer más oposición. La gente sabe todos los males que hay en nuestro país. Sí. Hay que denunciarlo e insistir, es cierto, pero la gente lo sabe, todos esos males. Lo que la gente cree, y hay que decirlo públicamente, es que todo el que va y va a hacer lo mismo y que va a proteger a su gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que convencer a la gente, que no vamos a hacer lo mismo. Porque si quien les habla va al gobierno a hacer lo mismo que se ha hecho, y especialmente en esos aspectos de corrupción, yo no tengo la más mínima necesidad de estar en esto. Si no vamos a hacer los cambios que necesita la República Dominicana, entonces mejor me quedo en mi casa. Nosotros vamos a hacer esos cambios, porque déjame decirte, y esos cambios tienen que ver con ese procurador independiente, Uchi. Si tú no llevas sanción y evidentemente eliminas la impunidad, la fiesta continúa con lo del partido tuyo, ¿eh? La fiesta de corrupción, obviamente. Me refiero, continúa con lo del partido tuyo. Y fiesta, eso es lo que nosotros tenemos que de una vez y por todas cortar en este país. Esa misma fiesta de corrupción ha permitido que sectores no solamente políticos, sino también económicos, continúen enriqueciéndose en la República Dominicana. El que tiene acceso a poder se garantiza su estabilidad económica, y el que tiene acceso a poder económico, desde el mismo empresariado incluso,
y acceso a los políticos, entonces también se blinda y crece. Este país exhibe un crecimiento económico extraordinario en comparación con otras naciones de la región, pero seguimos teniendo unos grandes niveles de desigualdad. En ese mismo orden, ¿cuál sería el planteamiento de Luis Abinader para mejorar las condiciones de vida de la gente y garantizar que ese crecimiento económico realmente impacte la vida de la mayoría? Mira, Amelia, ese crecimiento económico, hay que primero identificar que el crecimiento económico no es desarrollo económico. Hay en la historia económica del mundo, hay cantidad de países, porque por ejemplo los países petroleros que subieron, mira, Libia era de los países más desarrollados, digo, de mayor crecimiento económico, no desarrollado, de mayor crecimiento económico por el boom del petróleo, pero tenía sus instituciones fuertes, porque esa es la diferencia. Y hoy yo voy a dar una charla en la UNFO en ese sentido. En un país donde no hay instituciones fuertes, nunca va a haber un verdadero desarrollo económico. Lo que puede haber es un crecimiento económico, los picos que vemos en la economía, en gran parte, Amelia, los niveles de endeudamiento que nosotros estamos tomando también. Y eso lo han dicho gran cantidad de los economistas. Y más de los economistas, si ustedes recuerdan, el FMI lo advirtió hace unos 3 meses. Y el Banco Mundial lo acaba de decir la semana pasada. Y dice el gobierno que no tiene razón el Banco Increíble, Mundial. ¿no? Que no tiene razón. O sea, el Fondo Monetario está equivocado, el Banco Mundial, todos los organismos aquí. El Grupo Corripio hizo una entrevista con unos economistas, incluso economistas cercanos al gobierno, y todos incluso dijeron que eso era un grave problema, como nosotros lo hemos estado denunciando por años. Entonces, ese crecimiento económico, primero, viene de un modelo económico agotado del PLD, que no saca a las personas de la pobreza, y yo voy a explicar eso. Gran parte de ese crecimiento viene por el endeudamiento. Las otras partes, no es un modelo que, por ejemplo, tenemos las ayudas de solidaridad, que yo estoy de acuerdo, e incluso incrementarlas, pero en todas esas ayudas de solidaridad son temporales para tú preparar y capacitar a las personas que tú le das su ayuda para sacarle la pobreza, porque con 835 pesos no es verdad que una gente vive normalmente, vive en la pobreza. Lo que tú le estás es la aligerando, sacándolo quizás de la pobreza extrema a la pobreza. Entonces este modelo del PLD, que no incentiva la producción, que no incentiva la creación de empleo, en ningún modelo económico que no incentive y cuyo objetivo de su política económica no sea la creación de empleos, Amelia, se va a desarrollar. Y en este modelo es un modelo agotado del PLD, basado básicamente en el endeudamiento. Y lo peor, con una distribución totalmente con falta de equidad, y el problema de esa equidad tiene que ver con los niveles altísimos de corrupción, fruto de estas instituciones débiles y instituciones que están politizadas. En otras palabras, este modelo tiene que cambiar y tiene que venir un modelo económico de instituciones fuertes que controlen la corrupción y eliminen la impunidad, pero que al mismo tiempo tengan como objetivo, y esto es una parte económica, la creación de empleos. El objetivo de la política económica, ¿cómo? Financiando a los sectores productivos, financiando realmente a los sectores donde se va a crear empleos. Es una situación, no solamente financiándolo, sino también estableciéndose el camino, reestructurando y dirigiendo esas economías para que exporten en los sectores de la exportación, en los sectores que crean empleos. Y tenemos ejemplos, esos ejemplos de reestructuración de esos países asiáticos que dijeron, vamos a llevar nuestro país. Porque aquí con una campaña sencillamente de decir, mira, vamos a dar estos incentivos y vamos a dar esto, eso funciona en economía desarrollada, y eso está probado. Y ahí es que los economistas neoliberales se equivocan. Aquí tenemos que dirigir la economía de esos sectores, para ponerlo esos sectores, llevarle el camino, no es solamente la parte de financiamiento, es decirle, miren, aquí está el camino, el gobierno va a facilitar la logística para las exportaciones. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos el problema en un sector exitoso como es el caso del banano en la línea noroeste, pero hay un problema de mercadeo, porque hubo una sobreproducción en un momento, hubo una baja en la producción por aquellos aguaceros y las inundaciones. Los compradores internacionales buscaron otros mercados, y ahora que ha retornado la producción, entonces no encuentran mercado los productores locales. Pero ¿qué debió hacer el gobierno o por ejemplo un INESPRE que funcionara? A esos que le vendiéramos nosotros, comprando nosotros mismos
los bananos en otro lugar para no perder el cliente. Pero ¿usted cree que INEPRE o las instituciones del sector agropecuario están trabajando en eso? Ahora, cuando tú dices... Financiamiento, por ejemplo, a la parte de los invernaderos, que es un modelo súper exitoso. Establecerlo en lugares como en San Juan de la Maguana, que a pesar de ser la provincia del presidente, han hecho algunas obras de infraestructura, pero está en términos de pobreza igual o peor de cuando llegó la actual administración. Cuando tú hablas de incentivar a sectores productivos, ¿te estarás refiriendo a algo así como las visitas sorpresa? No, porque la visita sorpresa es un programa de relaciones públicas, que en un momento puede hacer bien, porque obviamente tú vas y haces bien, pero eso no es un programa de desarrollo como lo han demostrado. Eso no incide en ningún momento en los datos macroeconómicos. Es un programa de relaciones públicas. Además, yo no creo en que tenga que ir un presidente a resolver los problemas. Las instituciones con una planificación tienen que resolver los problemas. Aquí tenemos que eliminar al presidente todopoderoso que va como si fuera un Santa Claus a decir, yo te doy esto, yo te doy aquello. No, el presidente tiene que ir a supervisar a un benefactor los planes que hay. Bueno, ya lo dijeron, los planes que hay una planificación que va a financiar al pequeño productor agrícola, perfecto. Y puede ir un presidente, como lo han hecho muchísimos presidentes, puede ir un presidente a supervisar ese plan, como va a ir a supervisar los hospitales cuando hay problemas, como debe de ir a supervisar las escuelas también, donde hay problemas. Esas son, y yo no creo tampoco en visitas sorpresa. Yo creo que un presidente tiene que supervisar toda su gestión de gobierno, Luis, y hacer un plan de visita en las áreas principales del país para que la gente esté pendiente. Entonces, tú estás hablando, en un sentido crítico, de la proyección del presidente como un individuo todopoderoso que lo resuelve él personalmente todo. Y quiero decirte, no solamente este presidente, se hace una tradición. Sí, pero tú diste unas declaraciones, no sé si viste la caricatura de hoy del periódico El Día, vamos a ponerla, yo creo que está por ahí. Tú declaraste, seré un padre para las mujeres. Sí. ¿Otro papá? No, yo lo dije en términos de las políticas públicas. O sea, en razón de la atención que le vamos a dar. Porque un padre puede resolver el problema de 5 millones de mujeres. Eso es absurdo. Lo que yo estoy hablando es en términos de las políticas públicas. O sea, es en términos de la importancia que le vamos a dar a la política pública. Pero está personalizando el asunto. Yo seré un padre para las mujeres. Estoy hablando en términos de las políticas públicas. Porque, oye, tú venir y que un solo padre para resolver todos los problemas, eso no tiene sentido. Estoy hablando del sentido de las políticas públicas, de la atención que le voy a dar. Porque yo lo que siento, y en este problema, son los problemas del feminicidio, los problemas de los feminicidios, que eso es grave. Y yo quizás, por tener 3 hijas, siento cada vez que veo esa violencia contra la mujer. Y lo digo así, pero si hay una persona que no cree en un Mesías, que no cree en un benefactor y que no cree, pues soy yo, porque no, eso es lo contrario. Incluso en el PRM nunca he creído, y por eso tenemos un presidente del partido, para entender nuestra filosofía, que no puede ser candidato, ni un líder todopoderoso. A mí ni siquiera me gusta que me digan el gran líder, porque no. Aquí lo que somos, y debe de ser, gente que pase de manera coyuntural, de manera temporal por el gobierno a resolver los problemas. Lo que deben de quedarse son las instituciones y los planes en ese sentido. ¿De qué manera está fortaleciendo Luis Abinader su estructura dentro del Partido Revolucionario Moderno? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene de crecimiento de cara al 2020? Mira, Amelia, en términos internos, nosotros estamos muy confiados del apoyo que tenemos, casi plebiscitario. Ahora, el PRM tiene que crecer y el PRM también tiene que convertirse en el centro de una gran, no digo el centro porque es el principal partido de la oposición, y tiene que ser el motor de toda una gran parte de la población que quiere cambio, que tiene que comprometerse en un programa de gobierno de cambio, que tiene que comprometerse en hacer las cosas diferentes, que tiene que comprometerse en llegar a una serie de acuerdos. Acuerdos, quizás no estamos, porque no vamos a estar de acuerdo en todo con los otros partidos, eso es imposible, pero sí en los aspectos fundamentales, como fue este tema que tratamos al principio, el tema de la independencia de la justicia
y del control de la corrupción. ¿Está dispuesto el Un PRM modelo a económico pagar de el desarrollo. precio que significa ser distinto? Porque se paga un precio. Hay un modelo que poco a poco ha ido corriendo y se ha, de alguna manera, institucionalizado. La gente lo reconoce como Y es que el yo no modelo creo que ese es político. un precio que hay que pagar. Yo creo que si no, no tenemos oportunidad, porque nosotros no podemos competir con la forma del PLD. Nosotros solamente vamos a llegar si somos diferentes. A propósito, exactamente. Sin embargo, hay muchas cosas en las que se parecen. Por ejemplo, el PLD postula a Arsenio Quevedo, el PRD a Erickson de los Santos, ustedes postulan a Blas Peralta. Ahora mismo, después, oye, la representación del Congreso, el que más tiene es el PLD, después el PRM y después los riferos, los dueños de banca de apuestas, postulados por el PLD, por el PRM, por el Partido Reformista, por el PRD, lo mismo. También los transportistas, ustedes tienen el presidente de Fenatrado, el que dejó Blas Peralta ahí, es diputado del PRM. La gente que le impide, que pisotea los derechos de todo el mundo, bloqueando una carretera porque a ellos hay que darle negocio obligado. En fin, entonces, y tú estás hablando de ser diferente. Y a propósito Uchi, déjame decirte, aquí el planteamiento tú no lo puedes ver en términos individuales, tú lo tienes que ver en términos colectivos. No, pero a quién tú Sí, postulas, dice términos, mucho de qué es lo que tú quieres pero hacer. en términos colectivos. En el caso de Blas Peralta, nosotros fuimos los primeros que fuimos para que fuera sancionado. Aquí no hay ningún partido político que pueda garantizar que uno de sus miembros no cometa un hecho ilegal. El problema es que tú puedas decir que sean procesados por la justicia. Lo que yo no creo que fuera una sorpresa que cometiera ese hecho. Ahora, hoy, porque se nos está acabando No, le queda un minuto. el programa, hoy hay una reunión en la Junta Central Electoral. El PLD quiere que los 75 días que dio la Junta para que los partidos definan si van a ser primarias, ¿verdad? El PLD quiere que eso se deje para marzo del año que viene. Y su delegado, Monchi Fadul, dijo que ellos están buscando la solidaridad de todos los demás partidos para eso, para que eso se deje para marzo. ¿Cuál es la actitud del PRM? Mira, yo no conozco los detalles si ha contactado o no. Nosotros, tanto el presidente del partido como la secretaria general ha dicho que eso es un tema solucionado en el caso nuestro. Entonces yo no le he dado el seguimiento a ese caso. Nosotros tenemos un delegado ante la Junta de alto nivel, que es el caso de Orlando Jorge. Pero en el caso, yo lo que sí te puedo responder que tanto el presidente del partido como la secretaria general ha dicho que ese es un caso ya resuelto para nosotros. Porque tienen el modelo definido. Sí. ¿Qué es? Primaria cerrada. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Abinader, miembro del Partido Revolucionario Moderno, podemos decir precandidato o aspirante a ser el candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.